Continuamos hablando de impresión general o primera impresión que realizamos sobre un individuo. Y en este caso, el siguiente componente que vamos a analizar es el hábito corporal. Básicamente, saber e interpretar cuando estamos frente a una persona delgada, alta, y cuando estamos frente a un individuo más bien bajo, o también darnos una idea de cómo es el estado en general de nutrición. Sabemos que al estado de nutrición no lo vamos a valorar solamente con la vista, que hay profesionales como los nutricionistas que se encargan justamente de dar una valoración mucho más detallada del estado de nutrición. Nosotros aquí en esta primera impresión solamente vamos a hacer un pantallazo general de qué tipo de persona tenemos enfrente en cuanto a su hábito corporal. Pero más que dar una explicación de qué es el hábito corporal, acá tenemos ejemplos de distintos tipos corporales que también, de acuerdo a la bibliografía, los vas a encontrar como somatotipos o hábitos constitucionales. Antiguamente, y esto lo vas a ver en Argente, se hablaba que de acuerdo al hábito corporal, las personas tenían más riesgo de desarrollar determinadas enfermedades. Esto todavía se conserva, aunque ya no a rajatabla como antes, donde se pensaba que los longilíneos solo tenían determinadas patologías. Hoy se sabe que cualquier persona, de acuerdo a los hábitos generales, a la genética, a la herencia y a los estímulos medioambientales, puede virtualmente adquirir cualquier entidad. Por eso el hábito corporal o los somatotipos han ido perdiendo importancia con el correr de los años. De lo que sí nos vamos a servir de ejemplo es evaluando los extremos de estos pacientes. Por un lado tenemos aquellos hábitos corporales o hábitos constitucionales más bien brevilíneos. Son individuos que tienen tendencia a baja estatura, a baja talla, donde predominan en relación al cuerpo y los miembros más bien las estructuras centrales como el tórax y el abdomen, predominan en relación a los miembros superiores o inferiores. Lo que nos puede interesar a nosotros en el quehacer odontológico diario es que estas personas suelen tener más bien la estructura de la cabeza y el cuello hacia un menor diámetro. Esto se llama braquicefalia. Suelen tener sus diámetros transversales más desarrollados que los longitudinales. En el otro extremo van a estar aquellos sujetos llamados longilíneos, atléticos, asténicos, los flacos, altos, individuos delgados, donde claramente hay un predominio del diámetro vertical sobre los diámetros transversales u horizontales o anteroposteriores. Aquí nos vamos a encontrar con sujetos que tienen más bien miembros superiores e inferiores alargados, extremidades que miden más que el promedio, la altura también es mayor y en relación a los segmentos corporales hay un predominio de los miembros sobre el tronco. ¿En qué te pueden servir estos individuos? En que cuando haces el análisis de cabeza y cuello te vas a encontrar con que son sujetos en los cuales predomina el diámetro vertical de la cabeza y del cuello, situación denominada dolicocefalia. Esto también tiene una traducción después en el estudio de órganos internos como el corazón y el estómago, aunque sabemos que esto ya escapa al quehacer odontológico. Y en la mitad, en el promedio, nos vamos a encontrar con aquellas personas llamadas mediolíneas o normoesplácnicas, que suelen ser los sujetos que antes se los clasificaba como de hábito ideal, donde la persona mide casi exactamente lo mismo de altura que abriendo sus brazos en cruz. Se decía que si medimos desde el dedo mayor de una persona con los brazos abiertos en cruz de un lado y del otro, debería medir exactamente lo mismo su altura. Esto, vuelvo a reiterar, ha ido perdiendo jerarquía e importancia con el correr de los años y hoy se sabe que ser mediolíneo o normoesplácnico no nos libera de padecer diferentes entidades o patologías. Sí va a ser mucho más importante que el hábito corporal saber cómo está el estado de nutrición de un sujeto que nos consulta. Y para eso sabemos que podemos echar mano de una herramienta muy fácil que es calcular el índice de masa corporal. Esto permite dar una idea aproximada
que se calcula, ya seguramente lo saben, el peso del sujeto medido en gramos sobre su altura en centímetros al cuadrado. Esto nos genera un índice que nos ayuda a ver si el sujeto es saludable en cuanto a su peso, si está por debajo del peso ideal o si ya tiene sobrepeso o directamente obesidad. Esto es, vuelvo a reiterar, un primer análisis, un primer pantallazo. Habrá luego que derivar oportunamente si encontramos un sujeto que está por debajo de su peso o está, por el contrario, excedido en el mismo. También nos va a dar una primera idea, un primer pantallazo, cuando vemos a la persona ingresar, dónde está localizada la grasa corporal. Si tiene lo que se suele comparar con una forma de manzana, donde la grasa corporal predomina en el abdomen y predomina en las estructuras centrales del tronco, o si tiene una forma que se la compara, similar a una pera, donde hay mayor tejido adiposo a nivel de caderas, a nivel de muslos. Vuelvo a reiterar, es nada más que una primera impresión para saber cuáles pueden ser los factores de riesgo que están asociados a mayor tejido adiposo. Por el contrario, están aquellos sujetos que han perdido peso sin ninguna dieta, sin ningún objetivo, han ido perdiendo peso en forma abrupta. Muchas veces nos vamos a encontrar que las causas obedecen a trastornos orgánicos, como por ejemplo trastornos oncológicos, neoplasias, que están diagnosticadas o en tratamiento, donde se ve a sujetos que han perdido peso, que esta es una foto sacada de Argente, vemos que están marcados todos los relieves óseos, las saliencias, que hay depresión a nivel temporal, la nariz está afilada, lo mismo que hay mayor relevancia y están más marcados las regiones malares. Esto nos da todo una indicación, un índice de que la persona ha ido perdiendo peso, lo mismo que lo que podemos observar a nivel cervical. Por supuesto que esto después hay que confirmarlo con el examen físico y si hace falta con algún método complementario. El último punto que forma parte de la impresión general, por lo menos en este video, tiene que ver con el estado de hidratación del sujeto. Sabemos que un 60%, un poquito más, un poquito menos, de nuestra estructura corporal está dada por agua, pero que el agua no se encuentra disuelta o distribuida en cualquier compartimento de forma desordenada, sino que tenemos por un lado una gran cantidad de líquidos corporales que están adentro de la célula. Lo que recordás por fisiología es el líquido intracelular, 2/3 partes están adentro de la célula y el tercio restante, un 20% aproximadamente del agua corporal total, se encuentra por fuera de las células, lo que se llama volumen extracelular. Y que a su vez todo el líquido que está por fuera de la célula se encuentra dividido fundamentalmente en dos compartimentos. O está ese líquido adentro de la sangre, formando lo que es el plasma, o se encuentra líquido en los espacios intersticiales. Cuando hablamos del estado de hidratación de un individuo, esto que vos lo viste en teoría, en fisiología, lo vamos a trasladar a la aplicación práctica, donde vamos a evaluar el estado de hidratación de una persona que nos consulta, sobre todo a nivel de las mucosas. Va a ser entonces clave que dediques un momento a valorar el estado de los labios, cómo están las comisuras, cómo está la lengua, si hay saliva, qué cantidad y qué calidad tiene esa saliva, cómo afecta esta sequedad bucal, este estado de mala hidratación, de deshidratación sobre la cavidad oral y así evaluarlo en detalle y después anotarlo en la historia clínica. Otro sitio donde vamos a valorar el estado de hidratación puede ser la piel. Acá nada más traje ejemplos de un signo que suele aparecer cuando hay grados avanzados de deshidratación, donde con nuestro índice y nuestro pulgar hacemos una especie de pellizco sobre la piel del individuo, puede ser en la mano, aunque habitualmente, como ves acá, se hace a nivel del tronco, y cuando hay un estado de deshidratación, falta ese líquido corporal normal, queda plegada la piel durante un par de segundos. Por supuesto hay que tener en consideración que no se trate de un individuo anciano de tercera edad donde ya puede tener pliegues fisiológicos a nivel cutáneo. También vamos a valorar el estado de hidratación mirando las mucosas. Allí nomás en el examen de la cabeza
simplemente descendiendo el párpado inferior podemos ver cómo está el estado de hidratación, si tiene lágrimas, si hay buena cantidad de líquido que esté lubricando los ojos, si el individuo está llorando y tiene lágrimas o no. También le podemos preguntar cómo está orinando. En varios sanitarios de la web tenemos cartelitos parecidos a estos donde nos marca cómo debería ser la orina normal, prácticamente incolora o con un color amarillento, ámbar, bien claro y no tener colores mucho más concentrados. Eso nos habla de la diuresis. Sabemos que cuando la hidratación corporal es normal, tenemos una buena cantidad de orina y de un color muy discreto, un amarillo ámbar o directamente incoloro. En cambio, cuando nos está faltando un buen estado de hidratación, tenemos tendencia a orinar en poca cantidad y una diuresis, una orina de un color bien intenso. También otra forma de valorar el estado de hidratación, que generalmente esto sí lo van a realizar más los médicos, es evaluar el control de los signos vitales, cómo está la presión arterial y cómo está la frecuencia cardíaca. En personas deshidratadas, estos parámetros pueden estar alterados. Digamos, de resumen de todo esto, tiene que ver con lo que encontramos en Argente. Este es un cuadro sacado del capítulo 17, donde nos resume fundamentalmente lo que estuvimos desarrollando en las diapos anteriores. Vamos a valorar el estado de la piel, vamos a observar cómo están los labios y sobre todo la lengua, las comisuras labiales y los carrillos. Podemos evaluar también los signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? En individuos deshidratados hay una tendencia como para compensar esa deshidratación de que aumente la frecuencia cardíaca. Eso se denomina taquicardia. Debido al bajo volumen intravascular, estos individuos suelen estar hipotensos, tienen hipotensión y tienen taquicardia. También vemos acá al final, podemos preguntar cómo está orinando, cómo es su diuresis, si está conservada o está orinando menos. La disminución de la diuresis en 24 horas se llama oliguria. Una persona que orina poco es un individuo que está oligúrico o que tiene oliguria. Y también se puede valorar el estado de las mucosas, esto es la cantidad y calidad de lágrimas que presente el sujeto. En el otro extremo, en individuos que tienen un aumento del agua corporal total, nos vamos a encontrar con el edema. En realidad, decir que edema es aumento del agua corporal total es incorrecto. Porque ¿qué ocurre en el edema? Aumenta el líquido, pero sobre todo en un sitio que es el espacio intersticial. Sabemos que en el espacio intersticial que rodea a cualquier capilar tiene que ser virtualmente un espacio seco. No se tiene que acumular líquido. El juego de presiones tiene que permitir que el espacio intersticial se mantenga con muy poco líquido intersticial. La acumulación anormal, patológica de líquido en el espacio intersticial se denomina edema. Y el edema nos está indicando que hay un desequilibrio de fuerzas. ¿En qué fuerzas? ¿Entre qué fuerzas hay un desequilibrio? En aquellas que intentan desde el capilar sacar el líquido hacia afuera y aquellas fuerzas que retienen el líquido dentro del capilar. Esto seguramente, este equilibrio de Starling, lo estudiaste en fisiología. Sabemos que hay una presión hidrostática, que es la presión de la sangre, que tiene tendencia a llevar líquido hacia afuera, y hay una presión poderosa oncótica, que está dada por las proteínas de la sangre, que lo que trata de hacer es de mantener el líquido en el espacio intravascular, que el plasma quede donde tiene que estar, que es adentro de los vasos. Cualquier resultado de esta ecuación entre fuerzas que sacan el líquido y fuerzas que lo retienen genera muy poca cantidad de líquido intersticial, que rápidamente es reabsorbido y llevado por los vasos linfáticos. El sistema linfático es una especie de aspiradora que mantiene los espacios intersticiales secos, sobre todo sin líquido y sin proteínas, porque si hay muchas proteínas en el espacio intersticial, esto también ayudaría a atraer plasma desde los capilares al intersticio. ¿Cuál es el resultado de este desequilibrio en las fuerzas de Starling? Que cuando se acumula mucho líquido en este espacio intersticial se denomina edema y esto empieza a generar una alteración
en los espacios como la piel y el tejido celular subcutáneo. Decimos que hay edema toda vez que se altera la ley de Starling, porque aumenta mucho la presión hidrostática en un capilar, porque cae la presión oncótica, esto es, toda situación que curse con pérdida de proteínas, cae la presión oncótica, o, por ejemplo, en mecanismos inflamatorios que aumenta la permeabilidad capilar. Sabes que en la inflamación hay distintas sustancias que favorecen la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar. Y no podemos olvidar el otro mecanismo productor de edemas, que es cuando está afectado el sistema linfático. Cada vez que se rompa este equilibrio, va a haber tendencia a acumulación en este espacio intersticial o edema. A la valoración del edema la vamos a hacer en forma muy fácil, solamente con un dedo en cualquier sitio donde hay hinchazón, donde hay edema, para ver con propiedad, donde hay acumulación de líquido, vos podés comprimir durante un par de segundos, como vemos en la diapo, y esto va a generar una pequeña depresión o fosita, que es el signo de Godet, como está escrito acá, o también llamado signo de la fobia, que nos está indicando que hay un aumento de líquido a nivel del espacio intersticial. A este edema va a ser importante que nosotros podamos ubicarlo. ¿Dónde está? ¿Es un individuo que solamente tiene edema en un sector del organismo? Hablaremos de edemas localizados. Sobre todo va a interesar los edemas que estén localizados en la cara y sobre todo en la cavidad oral, a nivel fundamentalmente de la lengua, aunque como vemos en la diapo, también pueden sufrir procesos edematosos los labios. Distinto va a ser si estamos con un sujeto que tiene edemas faciales, pero cuando miramos, cuando está sentado en el sillón o cuando viene deambulando, vemos que tiene acumulación de líquido en todo el organismo, que tiene acumulación en miembros inferiores, que hay, como vemos en la diapositiva, acúmulo de líquido a nivel abdominal, eso se llama ascitis, y cuando hay aumento de líquido en todo el organismo, utilizamos el término anasarca. Los edemas localizados en cara, en cuello, nos hablan más bien de patologías locales, propias del lugar que está sufriendo el edema. En cambio, los edemas generalizados, que cursan con ascitis y cursan con anasarca, nos dan la idea de un compromiso sistémico, que hay una patología que afecta en forma total o global al sujeto, favoreciendo el acúmulo de líquido. Acá tenemos nada más que a modo de ejemplo, donde puede haber edemas locales. Pueden ser faciales, como por ejemplo este paciente en párpado superior y en párpado inferior, o pueden ser solamente en labios, este es un caso de un edema alérgico, puede haber edema que afecte solamente un sector de la lengua o la totalidad de la lengua. Hay varias patologías locales y sistémicas que pueden cursar con edemas a nivel facial. En resumen, decimos que en la historia clínica vamos a anotar todos los datos personales, los motivos de consulta o el motivo de consulta, vamos a registrar los antecedentes médicos, quirúrgicos, personales, familiares del sujeto que nos está consultando y luego vamos a comenzar con nuestro examen físico. El examen físico lo vamos a iniciar mirando al sujeto a través de lo que estamos desarrollando ahora, que es la impresión general o primera impresión, que siempre tiene que ir desde lo general a lo particular, no centrarnos enseguida en el labio, en la lengua, sino ver a la persona como un todo, que luego va a seguir con el siguiente paso, que está dado por la palpación, el empleo de las manos y de ciertos elementos básicos que nos van a servir para palpar tanto la región cervical, la región de la cara, como también la cavidad bucal, que vamos a también utilizar y emplear en todo momento nuestros oídos y también el olfato. Y que a todo eso que nosotros registramos a través de nuestra vista, nuestro tacto, el olfato y el oído, lo vamos a tener que registrar en la historia clínica, vamos a tener que anotar todo el examen físico allí en nuestra ficha y así llegar al objetivo que es el diagnóstico de la situación para luego poder tratar en forma correcta. En la siguiente clase nos vamos a ocupar de otro componente de la impresión general, que es la cara, el rostro o, como lo llamamos en semiología, la facie del paciente.
Nos vemos la próxima clase. Chau, chau.